Gracias por continuar con nosotros aquí en la televisión pública. Saben, hace cuestión de días nada más o de un mes y algo se creó el nuevo Instituto de Investigación en Justicia Social y Desigualdades de la Universidad de la República. Es un espacio interdisciplinario y busca consolidarse como referencia académica y también política en el estudio de múltiples dimensiones de la desigualdad en Uruguay y América Latina. Su enfoque está abordando o pretende abordar desigualdades de recursos, reconocimiento, género, raza, estructura familiar, estrato socioeconómico y tiene el objetivo de distinguir cuáles constituyen injusticias sociales y cuáles son tolerables en una democracia. Vamos a recibir esta mañana a Andrea Vigorito, economista, y a Gustavo Pereira, filósofo. Pero antes, el contexto se los da Ana María Misraji. Adelante, Turca. La desigualdad y la pobreza son un problema muy serio para la democracia y nosotros nos proponemos mostrarles a ustedes la pobreza por edades. Fíjense, 32% entre 0 y 5 años, 28,1% entre 6 y 12 años, entre 13 y 17 años, 27,5% y 15,4% entre 18 a 64 años. Pero también hay un dato relevante y es qué pasa con la pobreza en los mayores de 65 años, 6,3%. Por eso se señala que en nuestro país la pobreza tiene cara de niño, tiene cara de mujer joven. Además, recientemente UNICEF acaba de publicar un trabajo que es impactante. 1 de cada 2 de nuestros niños, niñas y adolescentes están privados de servicios básicos y tienen problemas de vivienda. Este es un trabajo que UNICEF hizo junto con la Cámara de la Construcción. Y ustedes dicen, hay un montón de datos. Sin embargo, estas estadísticas aún son insuficientes para entender el problema real al que nos enfrentamos. Y es por eso que, entre otras cosas, la Universidad de la República está cumpliendo con un viejo sueño, porque esto ya estaba en el Plan Masciolo, y es crear un centro de investigación socioeconómica. Por eso Gabriela recién les decía, justicia social y desigualdades. ¿Para qué? Para conocer más sobre la pobreza, pero también sobre la riqueza, las desigualdades y la distribución. Se conoce poco sobre quiénes son los ricos en nuestro país, dónde está la riqueza. Bueno, también sobre eso es que se quiere profundizar. Y esta institucionalidad que crea la Universidad de la República va a estar integrada por docentes, va a estar integrada por investigadores y también por estudiantes y de distintas disciplinas. Por eso ustedes se preguntarán, ¿una economista y un doctor en filosofía? Sí, efectivamente. Ellos van a ser los coordinadores de esta institucionalidad con este concepto, con el concepto de hay que ser multidisciplinario para entender qué es lo que pasa con esta desigualdad y con esta pobreza. Por eso es un gusto esta mañana recibir en 5 sentidos a Andrea Vigorito, economista, docente, investigadora, coordinadora de esta institucionalidad, y Gustavo Pereira, doctor en filosofía, también coordinador, también docente e investigador. Bienvenidos a ambos, un gusto recibirlos esta mañana. Andrea, de pronto empezamos contigo. Yo decía, bueno, justicia social y desigualdades. ¿Por qué este nombre, por qué este concepto? Bueno, primero decir que este instituto, que es de creación, como decías, bien reciente, forma parte de 4 institutos que fueron seleccionados en la universidad después de un largo proceso de presentación de temas, evaluación, etcétera. Quedaron muchas propuestas súper interesantes y relevantes también fuera por temas presupuestales y se empezó con estos 4, el nuestro, uno en temas de salud, otro alimentario y otro oceanográfico.
La idea nuestra fue tratar de expandir y de consolidar un trabajo que venimos haciendo desde hace muchos años, interdisciplinario, en el marco del Grupo de Ética, Justicia y Economía, que está integrado por filósofos y economistas, y expandirlo con otras disciplinas con las que también hemos trabajado y que son bien relevantes para poder entender y salir un poco de la discusión más estadística o económica de la desigualdad. Y entonces tenemos un grupo importante de gente de historia, de demografía, de ciencia política, con la que también hemos trabajado, y que aspiramos a que esto sea un lugar donde se discuta, se profundice en diagnósticos y también se discuta propuestas pensando más en América Latina y con enfoques disciplinares que no siempre están presentes o predominan en la discusión más pública, ¿no? Porque yo creo que saliendo el tema de la pobreza infantil, ¿no? Es un tema que en este momento concita, podríamos decir que todo el mundo está de acuerdo discursivamente en que es un problema en Uruguay y que requiere soluciones. Pero después entender de qué depende y qué estamos dispuestos a hacer como sociedad para que efectivamente eso, digamos, que se tomen medidas enérgicas que permitan una reducción sustancial, depende de cómo evaluamos y consideramos la estructura social, los condicionantes económicos más estructurales, pero también sociales, y a qué conceptos de justicia social nos remitimos. Entonces, poner esas cosas en conjunto, que son problemas de Uruguay y son también de América Latina, es uno de los desafíos que busca hacer el instituto, que en su agenda pensar en eso con gente que ya está en la universidad y con nuevos apoyos, sobre todo incorporando gente joven para que se entusiasme y siga adelante en estas temáticas. Eso creo que es un poco en términos generales, pero bueno, Gustavo. Sí. Gustavo, y desde la filosofía, porque quizás mucha gente que está mirando dice, ¿y la filosofía qué tiene que ver con entender estos temas? Porque quizás la economía puede quedar más claro. Y me parece interesante también problematizar en la sociedad uruguaya ¿cuánto nos importa la desigualdad? ¿Nos importa efectivamente que vivamos en una sociedad desigual o en realidad no nos importa tanto? Bueno, empiezo con la pregunta por qué hace la filosofía en esto, en este instituto. La pregunta por una sociedad justa es una de las primeras preguntas que se han formulado en la historia de la filosofía. Aparece, por ejemplo, en el libro 10 de la República, de Platón. Y luego tenemos a lo largo de la historia del pensamiento distintas formulaciones que pretenden responder esa pregunta como parte del buen gobierno. Es como el eje de lo que se conoce como filosofía política. Y en las discusiones contemporáneas hay una contribución muy importante del campo filosófico que, por ejemplo, algunas de las preguntas que se pretenden responder es cuáles son las cargas que tenemos que asumir como ciudadanos para contraponer a los beneficios que obtenemos en la cooperación social. Esa idea tan simple, tan básica, que se llama razonabilidad en el contexto de discusión filosófica, es algo que se adquiere progresivamente, y que eso que vos estabas preguntando sobre, bueno, ¿nos importa o no nos importa la desigualdad? Tiene que ver con eso, ¿sí? Con la progresiva adquisición de ese sentido de justicia, de ese ser razonables, que no ve a los impuestos o a las contribuciones como un robo, ¿sí? Como decía algún filósofo libertarista, Robert Nozick en particular, sino como una justa contribución para los beneficios que obtenemos en la vida de la sociedad. Y por eso, como nosotros sabemos, somos muy conscientes que este sentido de justicia no es algo dado, sino que se adquiere progresivamente, en el instituto tenemos una de nuestras preocupaciones y uno de los proyectos que se lleva adelante pretende desarrollar algo así como educar en la justicia, ¿sí? Una educación para la justicia, que todo es muy inicial en el instituto, pero que aspiramos
a poder contribuir a las instituciones del país para que, por ejemplo, en los programas educativos aparezcan cosas de este tipo, ¿no? Este tipo de preguntas: ¿cuánto nos importa? ¿Por qué debemos contribuir? O si no, ¿por qué no deberíamos contribuir? ¿Cuáles son las desigualdades justas? ¿Cuáles son las inadmisibles? ¿Sí? Entonces, bueno, la filosofía trata de brindar este tipo de respuestas, por supuesto que en diálogo con otras disciplinas, como decía Andrea recién. Nosotros el antecedente que tenemos de trabajo junto, que recién mencionaba Andrea, tiene 20 años. Hace 20 años que filósofos y economistas trabajan juntos, somos una especie de matrimonio ya. Y bueno, el proceso de constitución del instituto nos permitió ir sumando otras disciplinas que nos enriquecieron, que nos dan mayor fortaleza y que seguramente nos van a permitir responder a estas preguntas de mejor forma que como lo veníamos haciendo. Andrea, cuando yo estaba leyendo sobre la creación de esta institucionalidad, veía que ustedes tenían preocupación de que se sabe mucho o bastante más sobre la pobreza. Esto, ¿no? Lo que mostrábamos por edades, dónde están ubicados, los problemas de vivienda, los problemas de servicios. Sin embargo, menos se sabe en nuestras sociedades, bueno, ¿dónde está la riqueza? ¿Dónde están las personas que tienen la riqueza? Y a la vez también se sabe, pero no tanto, de cómo se distribuye y cuán desigual es la situación. Sí. Bueno, en realidad esta discusión y esta preocupación, como decía Gustavo, no es nueva, ni tampoco es nueva en la sociedad uruguaya. Lo que sí es que con los métodos que se usan para pensar, para medir y demás la pobreza, cuantitativamente, que tiene que ver con el trabajo con encuestas, etcétera, desde esa perspectiva hay mucho más, como decís, hay mucha más información sobre estratos medios y sobre pobreza que sobre la riqueza, básicamente por dos cosas. La primera, porque las personas con mayores niveles de ingreso y mayores niveles de riqueza suelen ser más renuentes a contestar encuestas y por lo tanto esas formas de relevamiento son insuficientes para mirar eso. Segundo, porque el foco del sistema estadístico tampoco ha estado ahí, más allá de que ha habido algunos esfuerzos como la encuesta de finanzas e ingresos de los hogares que desarrolló el Departamento de Economía de Ciencias Sociales hace años, y todo el trabajo con registros administrativos tributarios que ha trabajado, por ejemplo, Mauricio de Rosa en su tesis de maestría y en su tesis de doctorado, que son datos que nos permiten pensar y constatar que la riqueza está mucho más concentrada que el ingreso. Pero también hay otros trabajos que se hacen sobre... Estoy pensando, por ejemplo, en Juan J. Monat, en otra gente que trabaja con grupos económicos, ¿no? Porque pensar la riqueza no es solo pensar en la riqueza individual. Entonces ahí hay una cantidad de temas que claro, en los hogares, hay una cantidad de temas que se abren que requieren una mirada justamente desde muchas perspectivas. Pero lo interesante es que si bien esto es un problema estructural que se ha discutido muchas veces en América Latina, en la sociedad uruguaya y demás, en este momento ha cobrado relevancia esta discusión por la enorme concentración, por el aumento en la concentración que se ha dado en los últimos años, de lo cual estaban justo hablando en la entrevista anterior, ¿no? Gustavo, ¿cuánto hay que problematizar y colocar en el debate público estos temas? Porque cuando uno ve las encuestas, como decía recién Andrea, hay como un mayor desinterés en estos problemas. Problemas que se vienen hablando en el Uruguay. El tema de la infantilización de la pobreza es algo que venimos hablando de la década de los 70, cuando lo empieza a plantear Juan Pablo Terra. Entonces, ¿cuánto hoy día, tantos años después, efectivamente ya lo incorporamos como un problema más y nos importa menos? Bueno, ese es algo así como una especie de inercia que hemos ido adquiriendo, pero me parece que sobre todo eso se debe a que hay creencias que poco a poco van penetrando, que han penetrado en nuestro sentido común,
en nuestro sentido compartido sobre qué es lo que se nos debe y cómo deberíamos contribuir, que han ido naturalizando la desigualdad, porque claro, la desigualdad sería algo así como el resultado de una competencia en la que unos ganan y otros pierden, y casi siempre, si me toca ganar, bueno, me importa menos los que pierden porque son parte de algo así como un juego justo. Y el asunto es que ese juego no es un juego justo, ¿sí? Este tipo de creencias son parte de lo que se conoce como libertarismo o comúnmente como neoliberalismo, que dejan libradas a la dinámica del mercado los resultados sociales. Y creo que lo que tenemos que discutir es cuánto es que debemos intervenir para contrarrestar esos resultados, porque hay algo así como una razón de fondo, una razón última que nos llevaría a intervenir, y que es la condición de ciudadanía, ¿sí? ¿Puede una democracia sobrevivir? ¿Puede una democracia ser estable con estos niveles de desigualdad y pobreza? En primer lugar, la pobreza, una de las cosas que hace es cancelar la condición de ciudadano. Y en segunda instancia también la desigualdad lo que genera es un deterioro creciente de la estabilidad social. Hay muchísimos estudios sobre esto, principalmente en el campo de la psicología social, que una de las cosas que pautan es la asociación de la desigualdad con crecientes niveles de inestabilidad social. Esto preocupó tempranamente a uno de los filósofos contemporáneos más importantes, que es John Rawls, y él establecía límites a la desigualdad, ¿sí? Es decir, hay desigualdades justas, hay desigualdades que son el resultado de nuestro esfuerzo, de nuestro trabajo, pero hay desigualdades que deben ser contrarrestadas. Y la razón que él proponía es que si la desigualdad es extrema, se viola la condición de iguales que tenemos como parte de una democracia. Esa condición de iguales significa que, por ejemplo, un gran empresario tiene una capacidad de intervenir en la discusión pública sustancialmente diferente a la que tiene un oficinista. Entonces ahí se viola un concepto básico y sustantivo de la ciudadanía democrática. En ese tipo de argumentos es donde reside la justificación de la limitación de la desigualdad, y creo que son efectivamente las cosas que tenemos que empezar a discutir. Andrea, Gustavo, ha sido un gusto recibirlos esta mañana. Bueno, muchas gracias. Gracias. Igualmente. Seguimos en 5 Sentidos. Sentidos intactos.